Bueno, entonces vamos a comenzar el día de ahora. Este día vamos a ver un contenido que está en la unidad número 5, porque ya terminamos, ¿verdad? La unidad 4. Entonces vamos a continuar ahora con la unidad número 5. Recuerden que en esta semana solo tenemos el tiempo, 2 unidades. Tenemos que trabajar en 2 unidades, unidad 5 y 6 en esta semana. Ya en unidad 7 y 8 ya ahí sí ya vamos a tener más tiempo. El jueves veríamos la unidad número 6. Así que vamos a comenzar con el tema. Espero que tal vez ingresan más personas, ya que ya es tarde y solo hay 4. Pero vamos a trabajar. Bueno. Vaya. La vamos a dejar así ahorita. La pueden ver, ¿verdad? No hay ningún problema. O se ve muy pequeña. Se ve bien. Vale, está bien. Porque a veces están entrando y necesito dejarlos entrar. Vaya, ahorita vamos a ver un pequeño repaso, porque ya vimos el presente progresivo, ¿verdad? En su forma afirmativa, interrogativa y en forma de pregunta. Pero vamos a ver un poco sobre cómo hacer una negación en el presente continuo o presente progresivo. Bueno. Por ejemplo, aquí dice present progressive negative. El presente progresivo negativo. O sea, no habíamos visto esta parte. Y no quise tocar este tema. Es bien fácil. Lo único que le vamos a agregar es el not. La estructura es la misma. Solo que no quise tocar este tema ya que no lo vamos a... como les digo, no estaba en la unidad 4 el día que vimos sobre el presente continuo, sino que hasta en la unidad 5 aparece, no sé por qué. Vale, pero pueden ver la presentación ahorita, ¿verdad? ¿Todos la ven? Sí. Vale. Sí, Entonces, profe, se puede ver. perfecto. The negative in the present progressive tense is created using am not. Dice que la forma negativa en el presente progresivo es creada usando solo la negación, el not. Am not, is not, or are not, together with the ing form of the verb. Ya vamos a ver unos ejemplos para que no nos confundamos. Siempre la negación va adelante del verbo to be. Recuerden, adelante. El presente progresivo en forma negativa es creado usando el verbo to be de esta forma. Am not, is not o are not, junto con el verbo en ing. Por ejemplo, ya habíamos visto la estructura, que es I am writing a letter. Estoy escribiendo una carta. Ahora, si yo quiero hacer esta oración negativa, lo único que voy a agregar es el not adelante del verbo to be. Y la oración diría, I am not writing a letter. Eso es todo. La estructura es la misma. Perdón. Si se fijan, la estructura es la misma, solo que agregué la negación. Esto ya lo habíamos visto. Lo único que estamos viendo ahorita es cómo hacer la negativa. Y para hacer la oración negativa, lo único es el not. Eso es todo. Veamos estos ejemplos. ¿Pueden ver el cuadro? Sí. Bueno, how can we form a negative sentence in the present progressive? ¿Cómo podemos hacer una oración negativa en el presente progresivo? Subject, ok, subject, verb to be plus not, el verbo to be, más
el not más la negación. Verb in ing and the complement. For example, I am going to read these sentences here. I am not working this month. Si se fijan, lo único diferente de la oración es que le agregué el not para hacer la negativa. You are not playing with your brother. Pero la estructura es la misma que venimos viendo cuando vimos sobre el presente progresivo afirmativo. You are not playing with your brother. He is participating in the competition. But if I want to make the sentence negative, pero si quiero hacer la oración negativa, I am going to add not. Voy a añadir el not. He is not participating in the competition. Very easy. She is not going to the conference. They are not improving their skills. ¿Verdad? Ahora bien, si yo quiero hacerla de forma interrogativa, no nos vayamos a confundir. Negativa, interrogativa. Are they improving their skills? ¿Se recuerdan, verdad? Y la respuesta que habíamos visto. Si es una afirmación sería yes, they are improving their skills. O si es una negación, no, they are not improving their skills. Y la respuesta corta, yes, they are, no, they are. Todo eso lo venimos viendo, se los recuerdo ahora para que no lo olvidemos. Y en este caso es que nos estamos centrando en la negación. They are not improving their skills. Lo único es agregar el not y ya tenemos la oración negativa en el presente continuo. Aquí les dejo un cuadrito para que practiquemos, ¿verdad? Esto. Por ejemplo, a la hora de hacer las actividades en la plataforma, este cuadrito les puede servir si ustedes gustan. Incluso ahí en la plataforma también sale un pequeño diccionario donde ustedes se pueden auxiliar, ¿verdad? Entonces, aquí está la short form, la estructura contractada. I'm not, you're not, you aren't. Todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Ahora me gustaría saber si tienen dudas en cuanto al tema. Esto fue rápido, ¿verdad? Porque nada más solo íbamos a ver sobre cómo hacer la negación y a ver un pequeño repaso sobre el tema. Pero me gustaría saber si tienen dudas. Si les ha quedado dudas, pueden preguntar ahorita. ¿O está todo claro? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, pero no hay duda de mi parte. Ah, vaya, perfecto, gracias. De mi parte tampoco, maestro. Ah, bueno, perfecto. Vaya. Bueno, voy a tomar en cuenta, ¿verdad?, de que todo está claro, ya que nadie más me dijo que habían dudas. Vaya, ahora nos vamos a enfocar en el tema del presente progresivo con las WH questions. Siempre vamos a ver el presente progresivo en forma de pregunta, pero con unas llamadas WH words, palabras WH, que son ciertas palabritas que comienzan con WH, que son estas que les voy a mostrar en este momento. ¿Las pueden ver? Sí. Me gustaría saber si ya habían visto estas palabras antes. Sí, ya las había visto. Sí, sí. ¿Ya sabían su significado? Permítanme. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Entonces se nos va a hacer más fácil el tema, ¿verdad? Permítanme. Vaya. Fátima, Fátima, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Usted ya había visto sobre este tema? Sí.
Vale. Bueno, entonces ya tenemos como un pequeño entrón, ¿verdad? Para comenzar. Vale. Tenemos que tener en cuenta qué significa cada una de estas palabritas para poder formular oraciones, incluso entenderlas a la hora de leerlas y decirlas también. Decir oraciones y cuando alguien nos dice algo también entenderla, ¿verdad? Ahora bien, me gustaría saber para los que sienten de que ya saben qué significa cada una de ellas perfectamente. Tal vez no cómo se usan perfectamente, ¿verdad? Pero sí, o sea, qué significan, porque son palabritas muy sencillas, como por ejemplo, who significa quién, y todas son usadas para hacer preguntas, como por ejemplo, who is a person. Esta palabra, esta WH word, así son llamadas, WH words por sus iniciales, WH, WH. Esta WH word, que significa quién, who, es usada para preguntar sobre una persona, hacer preguntas sobre una persona. Ahora, el what significa qué o cuál. El what is a thing or an action. Se usa para formular una oración para preguntar sobre una cosa o la acción que está haciendo alguien, ¿verdad? Ahora, when significa cuándo. Esta palabra es usada para hacer preguntas sobre el tiempo. Sobre el tiempo significa cuándo. Where, la WH word, esta WH word es usada para hacer preguntas sobre un lugar específico. Significa dónde. Why significa por qué. Para hacer, dice aquí, is the reason something happened. Es la razón por la que algo sucedió. Es para hacer preguntas cuando queremos una razón, una explicación específica del por qué, ¿verdad? Ahora, how significa cómo. ¿Cómo? Esta WH word es usada para, dice aquí, is a number or a the way something is done. Es un número o la forma en la que algo se hace. Ahora bien, esta palabra es usada cuando hacemos preguntas, ¿verdad? Le hacemos preguntas a alguien sobre cantidad. Por ejemplo, how much, cuando decimos how much, cuánto cuesta, ¿verdad? Y también es usada para hacer preguntas de cómo algo se hizo. Ya vamos a ver ejemplos para que lo vayamos entendiendo mejor, porque estas palabras, ahorita en esta clase, lo que vamos a ver es cómo usarlas, cómo hacer preguntas con el presente progresivo usando las WH words. Ahora me gustaría saber que si todos se las saben perfectamente, como dije anteriormente, perfecto, está bien. Pero si todavía tienen dudas, se confunden en las palabras, me gustaría de que las anoten, si pueden, hagan un apunte de ellas porque vamos a hacer una actividad, incluso que las apunten para que cuando vayamos viendo los ejemplos que les voy a mostrar, vayamos viendo los ejemplos que les voy a mostrar, vayamos entendiendo, porque si no sabemos qué significa cada una de las palabras, vayamos viendo en nuestros apuntes, ¿verdad?, qué significan y se nos facilita entender las oraciones. Ahora, ya puedo pasar la diapositiva. ¿No le van a tomar captura o van a hacer algún apunte sobre su significado? No, solo que siempre pasaría, ¿verdad? La presentación en WhatsApp. Sí, eso sí, siempre. Vale, yo nada más les decía que ahorita, ¿verdad?, anotáramos las palabras y escribíamos sus significados, así como están aquí, para que las vayamos practicando. A medida vayamos viendo oraciones, las vayamos practicando y se nos vaya quedando, porque al final vamos a hacer una actividad.
Nada más por eso les decía que la anotaran, ¿verdad? Pero si tienen dudas me pueden ir preguntando, así que por eso les decía de que si ya las anotaron. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿la pueden ver? ¿Sí? ¿Verdad que hay una variante Sí. con el which para yo creo que el which se usa como para preguntar, por ejemplo, lo voy a decir en español, Ajá. para decir cuál es mejor, cuál lapicero es mejor. Yo creo que Sí. se utiliza ese which para preguntar qué tipo o qué, Sí. ay, ¿cómo le explico? No sé si Sí, decir, pero es como para preguntar la variante. sí, correcto. Aquí vamos a hacer una oración. Por ejemplo, el wish, que también tiene un significado como de cuál. Sí, tiene Wish. un significado de cuál. Ajá, por eso No. yo tenía esa duda, si siempre se utilizaban, pero quería que usted me lo ayudara. Which one do you like? Permitan que aquí no puedo poner el signo de interrogación. Vaya, por ejemplo, esta es una pregunta. Aquí debe de ir el signo de interrogación. Which one do you like? ¿Cuál te gusta? Es como usted dijo, para elaborar preguntas de cuando hay opciones. Como por ejemplo, si tengo 2 cuadernos y yo le pregunto a usted, which one do you like? ¿Cuál te gusta? ¿Verdad? Es correcto. Y para hacer ese tipo de preguntas. Y también el what can o can, yo creo que significa qué tipo. Por decir, si preguntamos qué tipo de comida te gusta, quizás sería como what kind of food do you like? Este dice usted, what kind? Este, Sí, al final que no es de, ajá, ese, sí, ese. ajá, what kind? What kind of, ajá, a veces, what kind of music do you like? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Sí, aquí está utilizando la WH word, what, solo que kind ya es otra palabrita. Ajá. Y aquí está utilizando la WH word, pero aquí ya es otra estructura. Otra estructura. La que vamos a usar ahora es el presente progresivo con las WH words, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver más ejemplos. Vaya, aquí dice WH question form of the present continuous progressive tense, también llamado presente progresivo. How do we make a WH question? ¿Cómo hacemos una WH question? Ahora, ¿cómo hacemos una pregunta con las WH words? Porque así son llamadas por sus iniciales, todas esas palabras que vimos. Ahora, la forma que debe de llevar es al inicio la WH question, what, when, luego el verbo to be, luego el sujeto, o sea, también puede ser usado un pronombre personal, y al final un verbo en ing. Veamos más ejemplos. ¿Pueden ver el cuadro? Can you see the chart? Okay, so in this example, we are going to read these sentences and we are going to understand better the sentences. Vaya, vamos a leer las oraciones y vamos a entender un poco mejor, ya que tenemos aquí la estructura. WH question, auxiliary verb, subject, verb in ing, and then the complement at the end. And don't forget to write at the end of the sentence the question mark. No olvidar escribir al final de la oración el signo de interrogación, que en inglés es llamado question mark. Ahora, si ustedes se fijan, la estructura es la misma como cuando vimos la clase del presente progresivo en forma interrogativa. Solo que al inicio lleva una WH word. Ahora, are you going
to the party. Por ejemplo, añadémosle aquí un complemento. Are you going to the party? Ahí tengo la pregunta. Pero ahora, si yo quiero utilizar una WH word, ¿qué significa la primera? Esta WH word. ¿Cómo? ¿Dónde? Correcto. ¿Dónde? Ahora, where are you going to? ¿Para dónde vas? O ¿a dónde vas? ¿Verdad? Where are you going to? ¿A dónde vas? Ahora, en ese caso, ya la respuesta tiene que ser distinta, pero ya vamos a ver más ejemplos de cómo se debe responder. Ahora bien, si ustedes se fijaron, lo único de diferente en cuanto a la estructura interrogativa del presente progresivo es que al inicio escribimos la WH word. Es lo único. No sé si ya se dieron cuenta. Leamos la siguiente pregunta. What is she watching on TV? What is she watching on TV? ¿Qué está viendo ella en la televisión? ¿Qué? Es una pregunta que requiere de una respuesta muy específica. What is she watching on TV? Y empieza ya a explicar, ¿va? La persona a la que le preguntaron ya empieza a dar una explicación más certera. Una respuesta muy específica de qué es lo que está viendo. Y empieza, una respuesta podría ser, I am watching an action movie, ¿verdad? Estoy viendo una película de acción. and also, I am watching a romantic movie, right? Y también estoy viendo una película romántica. Entonces ahí ya le di respuesta a la pregunta. Pero si yo solo preguntara, is she watching TV? No le agreguemos el on, solo, is she watching TV? La respuesta es solo yes or not. ¿Ella está viendo televisión? Yes. Yes, she is, o no, she is not. O una respuesta larga. Yes, she is watching TV. O no, she is not watching TV. ¿Verdad? Es una respuesta que solo requiere un sí o un no. Pero cuando usamos las WH words, se requiere de una respuesta más específica. Ahora, ¿van entendiendo? No hay dudas, no se van confundiendo. Así explico más despacio. Hola, no le escucho muy bien. Perfecto, perfecto. Es que casi no le logro escuchar muy bien, se le escucha así como bien suavecito, no sé por qué. Vaya, los demás. Sí. Hola, sí, bueno. Sí, se Vaya, entiende. leamos la siguiente. Vaya, está bien. Leamos la siguiente oración. When is Chimike leaving the school? When is Chimike leaving the school? ¿Cuándo Mike se va a ir de la escuela? ¿Cuándo Mike se va a ir de la escuela? ¿Cuándo, verdad? Que dijimos que when es para hacer preguntas sobre el tiempo. Ahora, is Chimike leaving the school? Yes, he is, ¿verdad? Michael ya se va de la escuela? Yes, yes, he is. Sí, ya se va. Solo un sí. Ahora, when is Mike leaving the school? Entonces, se requiere de una respuesta más específica, que vamos a ver eso más adelante. Ahorita solo estamos viendo la estructura que debemos de llevar, ¿verdad? Para hacer las preguntas con el presente progresivo usando las WH questions, que son estas. Están al inicio. Ahora, who. Dijimos que significa quién. Who are you talking with? Who are you talking with? ¿Con quién estás hablando?
Entonces se requiere una respuesta muy específica. Le tiene que decir con quién está hablando. I'm talking with my mother right now, ¿verdad? Who are you talking with? I am talking with my family. Why? ¿Verdad? Ya son respuestas. Ahora, si yo solo preguntara, are you talking? Yes, I am talking. Y hasta ahí. O solo yes or no. Pero en este caso se requiere una respuesta más concreta. Why is the teacher saying that? ¿Alguien me podría decir qué quiere decir esta oración en español? Why is the teacher saying that? ¿Por qué el profesor está diciendo esto? Correcto. ¿Por qué el profesor está diciendo eso? The teacher is saying that because he's angry because everybody behave in an informal way, ¿verdad? Ya una respuesta muy específica. Todo lo que dije. El profesor está diciendo eso porque está enojado porque nos hemos portado mal, ¿verdad? Why is the teacher saying that? Me puede preguntar a alguien y yo respondería. Well, the teacher is saying that because he is angry right now. Anybody make the homework? Nadie hizo la tarea, ¿verdad? Entonces son unas respuestas que requieren una explicación. Dijimos que cuando utilizáramos why era para hacer una respuesta porque queríamos una respuesta, una razón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? How significa cómo. How are they coming here? How are they coming here? ¿Cómo vienen ellos hasta aquí? Right now I am by car. Ahorita voy en mi auto, ¿verdad? ¿Cómo? La forma en la que algo se hace, dijimos. O también para preguntar por cantidad. Ahora, lo importante es que sepamos la estructura que debe de llevar, no olvidar eso. Primero la WH word, luego el verbo to be, el pronombre personal o el sujeto y al final el verbo en ing y un complemento. Y no olvidar el signo de interrogación, the question mark. These WH questions words are at the beginning of the sentence. After them, we use auxiliary verb and subject. Dice aquí que estas WH questions words van al inicio de la oración. Como se los repito, van al inicio de la oración. Después de ellos, usamos el verbo auxiliar, que es el verbo to be, y luego el sujeto, que sería el pronombre personal. Lean esto. We don't use yes or no in the answer. No usamos yes o no, sí o no en la respuesta. Example sentences. ¿Pueden ver los ejemplos ahorita? Vaya. Example sentences. Where. Aquí les escribí el significado. ¿Dónde? Question asks for information about a place. Pregunta para pedir información de un lugar. Ya habíamos dicho eso. Ahora, leamos la primera oración, el ejemplo, y aquí tiene una respuesta. Where is she living? Where is she living? ¿Alguien me podría decir qué quiere decir la primera oración? ¿Dónde está viviendo ella? Correcto. ¿Dónde está viviendo ella? Ahora, si usted me hace esa pregunta a mí, un ejemplo, tomémoslo como un ejemplo. Usted me hace esa pregunta. Where is she living? Y si yo respondería, yes, she is, para ustedes es una respuesta a lo que me está preguntando. ¿Sí?
Hola. ¿O no me entendió la pregunta? No, no porque no le está haciendo una pregunta de sí o no, sino le está preguntando where, o ¿Dónde? sea, dónde, ¿verdad? Ajá. Y necesita una respuesta específica porque ocupa un lugar en el espacio. Ajá, perfect, very good. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Es que en este caso no vamos a responder solo porque habíamos visto las respuestas anteriores de cómo responder en el presente progresivo, que era yes, she is, o yes, I am, o si es una negación, not, I am not. En este caso, no. En este caso, la respuesta tiene que ser, como dice él, más específica, ¿verdad? Where is she living? Ahora la respuesta sería, she's living in New York, o en el lugar donde viva. She's living in El Salvador. She's living en Guatemala. She's living en México, ¿verdad? Pero quiere, o she's living in her mother's house. Ella está viviendo en la casa de su mamá. She's living in her mother's house. Where's she living? She is living in her mother's house. Ella está viviendo en la casa de su mamá. Entonces, ya dio una respuesta, yo ya la di. Ella está viviendo en la casa de su mamá. Porque me preguntaron dónde, entonces yo ya dije dónde. Así tiene que ser la respuesta. Leamos la siguiente. Where are you meeting your friends? Where are you meeting your friends? I am meeting them at the school. ¿Dónde te vas a reunir con tus amigos? Esa es la pregunta. Where are you meeting your friends? ¿Dónde, verdad? ¿Dónde are you? Te vas a reunir con tus amigos. I'm meeting them at the school. Me voy a reunir con ellos en la escuela. Es otra pregunta, ¿verdad? El where es para hacer una pregunta para pedir información de un lugar, como dice aquí. Question asks for information about a place. Where means dónde. Where significa dónde. Así que, where are you meeting your friends? I'm meeting them at the school. Entonces ya respondí que me voy a reunir con ellos en la escuela. Di una respuesta específica a la pregunta. Ahora, ¿entendimos esta parte? ¿Cómo se va a responder? Hola. Vale. Y no olvidar la estructura de la pregunta, ¿verdad? Ahora, vamos con el what. Significa qué o también cuál. Question asks for information about something. Pregunta para pedir información sobre algo. What are you eating? I am eating fruits. ¿Verdad? I am eating fruits. Pregunta qué. ¿Qué está comiendo? Ahora, quiero que alguien me participe. Si yo digo, are you eating? ¿Cómo sería la respuesta? Una respuesta negativa. Si yo digo, are you eating? Una respuesta negativa, ¿cómo sería? Ajá, correcto. No, I am not. Ahora, cuando yo agrego el what are you eating, se entiende qué estás comiendo. What are you eating? I am eating fruits right now. Estoy comiendo frutas ahorita, ¿verdad? Porque el what, esta WH word, es usada para hacer preguntas, para pedir información sobre algo. What are you reading? What are you reading? ¿Qué estás leyendo? Ahora, si yo digo, are you reading? Pero quiero que me den una respuesta afirmativa. Are you reading? Ajá, una respuesta corta. Yes, I am. Pero cuando yo digo, what are you reading? Es porque quiero saber qué está leyendo. Está leyendo el periódico, un libro, ya sea de qué tipo, ¿verdad? Entonces, una posible respuesta podría ser, I am reading a funny book. I'm reading a funny book.
entonces ya di una respuesta a la pregunta. Porque si yo solo digo, fíjense bien, si alguien me pregunta, what are you reading? Y yo solo digo, I'm reading. No estoy siendo específico con mi respuesta. Aquí solo digo, estoy leyendo. Sí, él ya sabe que estoy leyendo, pero me pregunta qué. What are you reading? Ah, I am reading a funny book. O I am reading the newspaper. Estoy leyendo el periódico. I am reading a magazine. Estoy leyendo una revista, ¿verdad? I am reading an article on internet. Estoy leyendo un artículo en internet. Hay muchos tipos de respuestas, así que la respuesta siempre tiene que ir en el presente continuo. Aquí está contractada, sería I am reading y ponemos la respuesta clave a lo que nos preguntan. No está nada difícil. Ahora, ¿pueden escucharme bien perfectamente? ¿No hay ningún problema? Sí, yo no escucho nada. Bien, gracias. Ya entendimos esta, ¿verdad? No hay dudas aquí. Perfecto. Veamos. When significa cuando. Es para, dice aquí, question asks for information about time. Pregunta para pedir información acerca del tiempo. Del tiempo. When are you meeting your father? When are you meeting your father? I'm meeting him at 9 a.m. Voy a visitarlo a las 9, ¿verdad? Como dice aquí, pregunta para pedir información acerca del tiempo. Question asks for information about time. When, ¿cuándo? When are you meeting your friends? ¿Cuándo vas a visitar? When are you meeting your father? Sorry. ¿Cuándo vas a visitar a tu padre? I'm meeting him at 9 a.m., por ejemplo. Or I'm meeting him at 9 o'clock. Voy a visitarlo a las 9. Así que debe ser específico con la respuesta de cuándo, ¿verdad? Incluso puede decir el día. I'm meeting him on Saturday. Voy a visitarlo el sábado. O even I'm meeting him at I'm meeting him the other month. Voy a visitarlo el otro mes. O I'm meeting him the next week. Voy a visitarlo la siguiente semana. Entonces, si se fijan, esto nunca lo cambié. I'm meeting him, pero sí cambié el lugar, perdón, el tiempo. Eso sí lo cambié. I'm meeting him the next month. I'm meeting him the next week. I'm meeting him at night. I'm meeting him on Saturday. I'm meeting him at 10 o'clock. Todo eso del tiempo lo cambié, pero esto no. Esto siempre va a ser lo mismo. Depende de la respuesta que sea, ¿verdad? Ahora, veamos esta. When is she coming home? ¿Alguien me podría decir qué quiere decir esta oración? When is she coming home? ¿Cuándo viene ella a casa? ¿Verdad? Está preguntando cuándo. She's coming home late today. Ella viene a casa tarde hoy. When, pregunta cuándo. Ahora bien, fíjense bien, si la pregunta es when is she coming home? Y la respuesta solo es she's coming. Esa no es una respuesta. Tiene que decir cuándo. She's coming home at night. Viene a casa en la noche. O she's coming home the next week because she's working right now in the company. ¿Verdad? Ella viene la siguiente semana porque está trabajando en la compañía. Así que tiene que ser específico en la respuesta de cuándo, ¿verdad?
sobre el tiempo, porque esa es la pregunta. La WH word, esta palabrita, es sobre para pedir información acerca del tiempo. Así que no debemos olvidar la estructura. When, que es la WH word, are, verb to be, you, en este caso sería el sujeto de la oración, y algo muy importante, el verbo en ing, y luego el complemento, y también no olvidar el signo de interrogación, the question mark. Who significa quién. ¿Quién? Question ask for information about a person. Una pregunta para pedir información sobre una persona. Who is she talking on the phone with? Who is she talking on the phone with? She's talking with her mother. Pregunta, ¿con quién está hablando en el teléfono? She's talking with her mother. Vale, les voy a hacer un ejemplo para que no nos confundamos en esta oración. Me gustaría saber de si ustedes entienden cuando leen esta pregunta. Who is she talking on the phone with? ¿Saben qué significa with? ¿Hola? No sé si puede ser con quién está hablando ella con el teléfono. Vaya. Ajá, vaya, pero ¿saben qué significa la palabra? Ajá, con, correcto. Es que casi a ella no le alcanza a escuchar mucho. Le escucho, pero así bien al fondo. Un poquito. Un poco, pero siempre como que le falla. Vale. Pero el significado es con. Todos tengan en cuenta eso. Con. Ahora, en español, cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, ¿con quién estás hablando en el teléfono? Preguntamos, ¿con quién estás hablando? Por teléfono, decimos nosotros. ¿Con quién estás hablando por teléfono? Y escribimos un signo de interrogación, ¿verdad? Y al inicio también. En este caso, esto está como al revés. Si lo traducimos literalmente, esta pregunta diría, ¿quién es ella hablando en el teléfono con? Porque con está al final, si se fijan. ¿Quién es ella hablando en el teléfono con? Pero no quiere decir que vamos a traducir eso así palabrita por palabrita. No, debemos darle una interpretación al español. Ahora bien, ¿por qué esta palabra está al final y no al inicio? ¿Por qué no dice with who is she talking on the phone? ¿Por qué no dice así? Porque es una preposición y se tiene que usar al final. Vaya. Tengan en cuenta esto. Cuando vayamos a hacer preguntas con esta WH word, con esta palabrita que significa quién, o sea, who, siempre cuando vayamos a hacer esa, con quién, el con debe ir al final de la oración. No lo vamos a escribir with who, solo porque en español escribimos con quién. No vamos a hacer eso. Por ejemplo, cualquiera podría pensar que se escribe with who, perdón, sí, así está. With who is she, aquí llevo la estructura bien, ¿verdad? Is she talking? Yo agrego el verbo ing y el complemento. On the
on the phone. Vale. Aquí tengo mi pregunta bien elaborada. Y dice, ¿con quién está hablando ella por teléfono? Perfecto. Pero olvidamos algo, que cuando vamos a hacer una pregunta en inglés que diga ¿con quién? El with tiene que ir al final. Ya me acordé. Entonces escribimos el with al final. With. Y el signo de interrogación. Who is she talking on the phone with? Ahora lo traduciríamos así. ¿Con quién está hablando ella por teléfono? ¿Con quién? No lo vamos a traducir palabrita por palabrita del inicio al final, no. Debemos darle una interpretación. O sea, es bien confuso, pero es la estructura correcta que debe llevar, porque es una preposición y se usa al final. Ahora bien, si se fijan en la respuesta no va al final. Esto solo es en la pregunta. Veamos la respuesta. She's talking with her mother. Ya está, como lo diríamos nosotros en español. Ella está hablando con su mamá. Ahora, ¿no los confundí en cuanto a eso? La preposición a la hora de preguntar siempre va al final y a la hora de responder ya va entrelazada en el contexto. Ajá. Correcto. Bueno, yo les expliqué esto porque para que no tengamos esa duda, ¿verdad? Que no nos quede esa duda de que, porque es que va esto al final, no le veo sentido. Así que les doy aquí una media explicación porque en sí no es ese el tema. Pero vaya, a medida vayamos, ¿verdad? Aprendiendo más cosas, vamos a ir entendiendo más. Ahora veamos la siguiente. Who are they traveling with? Who are they traveling with? Ahora que ya tuvimos una explicación sobre esto, ¿alguien me podría decir qué quiere decir esta oración? Who are they traveling with? ¿Con quién está viajando? Sí, está, pero no está completamente correcta, como la dijo. Ellos con quién están viajando. Ajá, ¿con quiénes están viajando ellos? Es que ella al inicio dijo, ¿con quién está viajando? Pero es, ¿con quién están viajando ellos? Ellos, recuerden eso. ¿Con quién están viajando ellos? They are traveling with Tom. Ahora, si yo pregunto, who are they traveling with? ¿Con quién están viajando ellos? Y yo solo respondo, they are traveling. Ellos están viajando. Pero me pregunta con quién. Quiere saber, él quiere una respuesta específica. ¿Con quién? Y como dice se usa el who para pedir información sobre una persona. ¿Con quién está viajando ellos? They are traveling with Tom. Ellos están viajando con Tom. Ahora, ¿no tienen duda aquí en esta parte? ¿Sí? Me gustaría saber si tienen dudas. Hola, mire, ¿por qué no me escribe? Hola. Hola, tampoco se escucha. No le escucho nada. Mejor escríbame. Se oye un ruido. Sí, se oye un ruido y no se logra entender lo que dice. Vaya, voy a revisar el chat por un momento, ahorita.
¿Alguien más tiene dudas? Vaya, dice Ana que con la práctica comprenderá el uso del with. Sí, es cierto, vaya. Esto es algo confuso al inicio, ya que cuesta cuando no se cuenta con mucho vocabulario, ¿verdad? Y se entiende, ¿verdad? Están aprendiendo y eso es algo que se va manejando a medida se va aprendiendo más. No es que se aprenda al inicio. Pero me gustaría saber si tienen dudas en cuanto a por ejemplo, a las respuestas, por ejemplo, o a la estructura, no hay dudas. ¿Alguna inquietud que tengan sobre algo que no han entendido? Recordemos la estructura, eso es lo importante, la estructura que debe de llevar, porque van a tener que hacer estos ejercicios así en la plataforma. Así que por eso es importante, ¿verdad? Que lo aprendamos. Pasemos al siguiente. Vale, este es el último. ¿Me escuchan perfectamente? ¿No hay ningún problema? Faltan dos. Sí, le oigo. Claro. Vale. Aquí estamos en la parte, el why. ¿Lo ven, verdad? ¿Ven esta diapositiva? Sí. Vale. Este significa ¿por qué? Question ask for information about reason, explanation. Pregunta formulada para obtener información sobre la razón de algo. Por ejemplo, why is she crying? Why is she crying? In this question, the person that asked that question wants to know why that girl is crying, right? En esta pregunta, la persona que hace la pregunta quiere saber por qué la chica está llorando. That person wants a reason. Esa persona quiere una razón. For example, if I say, is she crying? ¿Cómo responderían ustedes? Si yo digo, perdón, if I ask a question, si hago una pregunta y la pregunta dice, is she crying? ¿Cómo responderían? How would you answer? ¿Cómo responderían? Es bien fácil. Is she crying? ¿Cómo sería la respuesta? Sí, ya sea afirmativa o negativa. Is she crying? Yes, she's crying. Ajá, yes, she's crying. O si es negativa, no, No, she's crying. Pero ahora, cuando yo le agrego la WH word, why is she crying? Entonces es cuando yo quiero saber por qué, quiero una razón, una explicación, como dice aquí, ¿verdad? Que la pregunta es formulada para obtener información sobre la razón de algo. She's crying because she lost her toy car. Ella está llorando porque perdió su carro de juguete. Ahora, si nos fijamos en la respuesta, siempre vamos a utilizar el because. Because significa ¿por qué? Los dos significan lo mismo. Why significa por qué, para hacer la pregunta, y because, ¿por qué?, para responder. En español hay una diferencia. Cuando hacemos la pregunta, ¿por qué?, lo escribimos separado, ¿verdad? Pero para dar la respuesta, ¿por qué?, lo escribimos unido. Es lo único. Pero en inglés, para hacer la pregunta, why. Para dar la respuesta, because. ¿Está claro eso? Hola, ¿está claro eso? ¿Expliqué?
Yes. Okay, good. So if I, Yes, yes. vean esta. Why is she crying? She's crying because she lost her toy car. Ahora bien, si yo solo digo she's crying, no estoy dando una respuesta porque lo que yo quiero es una respuesta que me dé la razón, ¿verdad? Why is she crying? Y si responden, she's crying. I know that she's crying, but I want to know why. Yo sé que ella está llorando, pero quiero saber por qué. Ah, entonces, because, el because es muy importante y tiene que ir. She's crying because she lost her toy car. So, veamos la siguiente. Why are we waiting here? Why are we waiting here? We are waiting here because I cannot find my keys. Ahora, ¿alguien sabe qué significa esta? La pregunta. ¿Qué quiere decir la pregunta? ¿Por qué estamos esperando aquí? Ah, ¿por qué estamos esperando aquí? Ahora, hágame esa pregunta, pero en inglés. Why are we waiting here? Hágame la pregunta, porfa. Why... Yo era o alguien más, perdón. Sí, usted no hay problema, o cualquiera. No, si alguien más quiere tomar la palabra. Why are we waiting? Why? Why are we waiting here? Está bien fácil. Ajá. O alguien más que quiera participar, por favor. Dándole la respuesta, ¿o cómo? O sea, usted lea la pregunta. Ah, ok. Ok. Why are we waiting here? We are waiting. Para usted es una respuesta. Porque usted me está preguntando por qué estamos esperando aquí. Y si yo solo digo, we are waiting, para ustedes es una respuesta. Es ilógico porque usted lo que está respondiendo es simplemente nosotros estamos esperando, pero no, ¿por qué? Ajá, y Me usted da lo que la quiere, razón. ajá, y él quiere una razón. Entonces yo voy a decir, we are waiting here because I cannot find my keys. Porque no puedo encontrar mis llaves. Entonces el because siempre va a ir para dar la explicación. Pero le explicaba la diferencia. Why es para hacer la pregunta y because para responder. Eso es todo. Permítanme, creo que voy a agregar a alguien. No, ya no está. Continuemos. Ya solo nos queda esta del how. ¿Pueden ver la diapositiva? How, ¿cómo? ¿Todos la ven? Sí. Sí, puedo. Questions ask for information about manner, the way to do. Pregunta para pedir información en la manera o forma en la que algo se ha hecho. For example, how is Silly singing? She is singing very well. Or she is singing beautiful. Or she is singing amazing. Todos esos adjetivos con los que yo estoy describiendo cómo ella está cantando, entonces ahí estoy especificando, ¿verdad? Cómo lo ha hecho ella, porque la pregunta de eso se trata. How is Silly singing? ¿Cómo está cantando Silly? Ahora, si yo solo digo, she is singing, well, I'm pretty sure that she is singing, right? Estoy completamente seguro que ella está cantando.
But I want to know how. Quiero saber cómo. Okay. She's singing very well. Ella está cantando muy bien. O she's singing amazing, asombroso. O she's singing very bad. Ella está cantando muy mal, ¿verdad? Pero miren la estructura, siempre lleva la del presente continuo. She is singing y aquí al final tiene que ir la explicación de acuerdo a la WH word. For example, we are going to read the next sentence. How are they going to work? How are they going to work? They are going there by train. Ellos se van en tren. Pregunta cómo. How are they going to work? ¿Cómo van ellos a trabajar? ¿O cómo se van a ir ellos a trabajar? They are going by train. Ellos van a ir por tren, ¿verdad? Ahora, la estructura debemos tener presente. Primero, la WH word, luego, verbo to be, pronombre personal o sujeto, luego, verbo en ing, un complemento y el signo de interrogación, the question mark. No olvidar eso. Ahora, me gustaría saber si tienen dudas sobre esto. Así vamos a hacer una actividad algo rápido. ¿Hay dudas? Comprendido. Está bien fácil porque es como les digo, hacer preguntas en el presente continuo, como lo vimos la vez pasada, pero agregándole la WH word al inicio, que ya requiere de una respuesta más específica y es una pregunta como para pedir, son preguntas para pedir información. Bueno, veamos si podemos hacer la actividad. Esto está bien fácil, después vamos a hacer uno un poquito más difícil, que ya lleva más vocabulario. Ahora, present continuous tense, WH question, exercise. Fill in the gaps with what, who, when, why, where, and how. Vamos a llenar en los espacios estas palabritas. Ahora, leamos la pregunta y la respuesta para que tenga más sentido y entendamos. Are you talking about? Dice. Veamos la respuesta. I am talking about Michael and his problems. Estoy hablando de Michael y sus problemas, dice. ¿Cuál WH word creen ustedes que iría aquí? What? What are you talking about? What? Okay. We are going to select this WH word. And at the end, we are going to check it out all the sentences. And we are going to realize if the sentences are correct or are wrong. Okay, we are going to continue. Are they staying? They are staying at the small hotel. Where are they staying? Okay. Everybody think that in this case is where? Okay. ¿Todos creen que aquí sería where? Quiero que si no están de acuerdo, pues digan, ¿verdad? Okay, we are going to select where. Where are they staying? They are staying at the small hotel. Habíamos dicho que where se utiliza para hacer preguntas sobre un Lugar. Correcto. Is she crying? She's crying because of her bad score in the test. Why? Why is she crying? Why is she crying? She's crying because of her bad score in the test. Is Timothy traveling to Madrid Who? next week?
Who is Timothy? Vean la respuesta. Vaya, pero voy a poner When who. is Timothy traveling to Madrid? Who sería entonces. I think it's when. Why do you think that is when? ¿Por qué piensa que es when? Can you explain us? It's about time. Very good, excellent. In this case, is when. As she says, that in this case is when because the sentence is talking about time. If you read very well the sentence, you are going to realize that here is talking about time. Si se dan cuenta y leen bien la oración, se van a dar cuenta de que está hablando del tiempo solo con ver la respuesta. Next week, la siguiente semana. Entonces, when is Timothy traveling to Madrid? Next week, la siguiente semana. ¿Cuándo Timothy va a viajar a Madrid? La siguiente semana. Pero si dejábamos el who, vean bien. ¿Quién es Timothy viajando a Madrid? La siguiente semana. Así diría. Así que por eso es bueno aprenderse el significado de cada una de estas palabritas. ¿Cuándo? ¿Aquí quedó claro esto? ¿La respuesta? Yes. Okay. Are they having lunch with? They are having lunch with their math teacher. Very good. In this case, it's correct. We are going to use who because for the preposition at the end of the sentence. Who are they having lunch with? ¿Con quién están? Almorzando. They are having lunch with their math teacher. Ellos están almorzando con su profesor de matemáticas. Are you coming here? I am in the train now. When are you coming here? Okay. Everybody think that in this sentence is when? Do you think that is when? ¿Piensan que es when? Okay. Are the children doing? Piense bien, no se van a confundir en estas dos. Are the children doing? They're sleeping in their room. Ellos están durmiendo en su habitación. Are the children doing? In this case, is where. Which WH word do you think that we are going to select in this sentence? She says that is where. Okay. Where are the children doing? Do you think that that is correct? Do you think that is that correct? Where are the children doing? ¿Piensan que es correcta? Maybe it's what? What? No, I know. What? I'm always confused. Yes. No. Maybe? No. Vaya, dejemos where, como dijo ella. Para respetar su opinión, ¿verdad? Dejemos where. Al final vamos a ver. Y si algo está malo, de la explicación. Are they sleeping? Are they sleeping? They're sleeping in their room. Where? Aquí sería where. Where? Are you sure? Are you sure that in this sentence is where? Hello? Hello, are you here?
correct. Okay. Where is correct, I think. Okay, thanks. So the last one. Is she chatting? Sam, la respuesta. Which WH word am I going to select in this case? ¿Cuál WH word voy a seleccionar en este caso? Is she chatting? Esto significa está chateando. ¿Puedes Y al subir un poco la pantalla, porfa? Porque ¿Así? yo no puedo ver la barra. Ahora sí. Sí. Vale. Gracias. Dice, ella está chateando y después la respuesta solo How. dice Sam. How sería. How, coloco. How. Who is she Léanla en, chatting? léanla en español. Léanla en español. ¿Cómo diría así? ¿Cómo ella está chateando? ¿Tiene sentido? No. La respuesta, más que todo por la respuesta. O sea, Is who? ajá. Vaya, veamos. Who is La she respuesta. chatting? Vaya. ¿Quién? La pregunta. Sería ¿con quién? ¿Quién? Ajá. Vaya. Déjenme explicarle. La pregunta tiene sentido. Si yo digo, how is she chatting? ¿Cómo está chateando ella? Tiene sentido. Pero con la respuesta ya no da sentido. Si yo digo, ¿cómo está chateando ella? Sam. No tiene nada de sentido. Ahora, me dijeron que creían que era who, ¿verdad? ¿Verdad? Yes. Sí. Ajá. ¿Con quién está chateando? Ella. Con Sam, ¿verdad? Ajá, con Sam. Ya tiene más sentido. Ahora veamos si todas están respuestas. You get 7 from 9. 7 de 9. 7 están correctas. Las verdes son las correctas. ¿Por qué en las 7 va where y no which? En las 7, ¿cómo dice? ¿Por qué en las 7 va where? Porque si le agrego el which, creo que estaría diciendo ¿qué están haciendo los niños? Y la respuesta sería, están durmiendo en su habitación. En este caso sería what. Ajá, sí, What sí. are the children doing? ¿Qué están haciendo los niños? Ellos están durmiendo en su habitación. Así sería. Ajá, Solo que no, ajá, pero no me dijeron eso cuando colocamos el where. Yo lo dejé así como les dije. Para respetar la opinión, ¿verdad? Ahorita que las estábamos haciendo, pero al final las íbamos a corregir. Ahora, sí, esta está porque mala. igual las estaba comparando con what, which y el que estaba where, pero o sea, sonaba más para which y estaba entre which y what. Sí, Pero what. por eso le hacía la pregunta, porque así como dijo usted, respetar la opinión de la persona que lo dijo. Por eso le menciono a esto al final. No, pero ahora bien, si usted tiene una explicación y da la razón de por qué está incorrecta, entonces está bien, puede dar su opinión también. Ahora, esta está mala también. When are you coming here? La pregunta tiene sentido. ¿Cuándo vienes aquí? Pero la respuesta casi no, porque dice, I am in the train now. O sea, no tiene mucho sentido la respuesta, porque la pregunta, si ponemos when, quiere decir, ¿cuándo vienes aquí? Entonces la respuesta tendría que decir, por ejemplo, on Saturday, sobre el tiempo. Recuerden que cuando hacemos una pregunta utilizando el when, es sobre el tiempo. When are you coming here? ¿Cuándo vienes aquí? The next month. El siguiente mes. Entonces sí, está correcta. Pero aquí, I am in the train now. Aquí sería how.
How are you coming here? ¿Cómo vienes aquí? I am in the train now. Estoy en el tren ahora. Ahora todas están correctas, ¿verdad? Así que es de ser cuidadoso. Les voy a mandar el link para que practiquen eso. Veamos el otro. Veamos este. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Hola. Yes. Sí, bueno. En este caso, las oraciones están desordenadas. Son preguntas y están desordenadas, pero las vamos a ordenar. Y quiero que me vayan ayudando. ¿Qué va al inicio de la oración? Lo primerito que debe de ir en la oración utilizando las WH words. Why? The first one, maybe, why you are studying lesson now? Segura que sería why you are. Why are you? Why are you sería porque recuerden una pregunta. Sorry. Why are you? Why are you? Luego. Studying lesson now? Why are you studying your, esto ya es un complemento, your lessons now? ¿Y qué le falta a la pregunta? Question mark. Ajá, the question mark. Ahora está correcto. Why are you studying your lessons now? ¿Por qué estás estudiando tus lecciones ahora? La estructura, no olvidarla. Es una pregunta. Ahora, the next one, the second one. What are watching the kids on TV? What are watching the kids? Ajá, correcto. ¿Por qué sería kids? Usted menciona. Ajá. ¿Por qué sería? Dígame. Bueno, es que en el ejemplo que cuando iniciamos la clase de ahora, usted mencionaba referente a los. Espérame, aquí lo tengo anotado. Usted mencionaba la parte de los auxiliares, del sujeto y el verbo. Entonces tiene que ir en orden. Primeramente la doble question, luego va a ir el auxiliar, después el sujeto y el verbo ing con el complemento. Entonces, como en ese caso sería, no podría ir de watching kids, tendría que ir primero kids de watching. Kids, correcto, porque es el sujeto. What are the kids? Luego el verbo en ing. What are the kids watching? ¿Y qué más? ¿El complemento sería? On TV. On TV. And at the end? ¿O solo así? ¿Le falta algo? Signo. Ajá, correcto. Esto es falta. What are the kids watching on TV? Y así sería. Solo por esto puede estar incorrecta. Ahora, veamos esta. ¿Alguien me ayuda? How is mom cleaning the room? Mom cleaning the room. Very good. Así sería. ¿O algo está malo? Last question mark. Ajá, the question mark. Lleva la estructura, mire. How is mom cleaning the room? WH question, verbo to be, sujeto, verbo en ing y complemento. Y al final el signo de interrogación. Number 4. Why are they painting the walls?
Why are they painting the walls? Question mark. Very good. So it's correct. Number 5. Esta es un poco difícil, pero recuerden esa estructura que deben de llevar. Yo les puedo ayudar al final. ¿Qué iría al inicio? When. When, and then Is is Your brother. your brother. your brother. When is your brother? Going to. Very good. Going to. And then The course and question mark. ok. Está bien, está correcta. Utilizó primero la WH word, luego el is your brother, que sería el verbo to be, luego el sujeto, verbo en ing y el complemento. Number 6. Who is Sandra? Who is Sandra? ¿Qué sigue después del sujeto? Está bien fácil. ¿Qué sigue después del sujeto? El verbo ing. Sería talking. Talking to. Talking to. Sería on the On the phone. On the phone. Question mark. Correcto. Who is Sandra talking to on the phone? Número 7. Recuerden la estructura que debe de llevar. ¿Qué iría al inicio? Where. Where. Where are Tom? Where are. Going. No, o sea, no. Where are Pete and Tom? And Tom. Pete and Tom. Doing their homework. Doing their Homework. homework. And the Correcto. question mark. Correcto. Very good. Ese está bien fácil. The last one. How it's raining now? How is. Luego. Is it raining now? Is it raining now? Question mark. Ok, very good. Todas están correctas. Vale. Ya practicamos un poco, ¿verdad? Lo que vimos. ¿Qué les pareció la práctica? Hola. ¿Qué les pareció la práctica? Es muy interesante. Casi se aprende más. ¿Verdad? Es cierto. Bien dinámica también. Es que practicando es donde más uno aprende, ¿verdad? Y la teoría ayuda un poco. Vaya, ahora nos queda aquí esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es sobre
Miren, este tema en sí no está, yo lo hice un poco largo aquí con las diapositivas, pero es sobre los verbos. Cuando lleguen a la unidad número 5, sí, en la unidad 5 al final está una actividad que dice verbs, así, verbs. Pero lo que voy a hacer es que voy a entrar a la plataforma y de ahí se lo voy a explicar porque aquí se va a hacer bien larga. Aquí yo lo que hice fue que les puse regular verbs and irregular verbs, que hay dos clases de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Dice, un verbo regular es cualquier verbo cuya conjugación sigue el patrón típico o uno de los patrones típicos del idioma al que pertenece. Un verbo cuya conjugación sigue un patrón diferente se llama verbo irregular. Por ejemplo, el verbo regular, lo único que se le añade es ed. Ed. Dice aquí, if the verb ends with a vowel, only D is added. For example, si el verbo termina con una vocal, por ejemplo, share, que significa compartir en presente, achieve, lograr, realize, darse cuenta, appreciate, apreciar. Si todos estos verbos terminan en una vocal, solo le añado la letra D, shared, achieved, realized, appreciated, y ya está en pasado. Por eso aquí dice past tense. Compartí, logré, me di cuenta, por ejemplo, aprecié, ¿verdad? Entonces, solo añadiéndole ed a los verbos regulares, ya hago el pasado. Aquí hay otra lista de verbos regulares. Dice, if the verb ends with a consonant, si el verbo termina con una consonante, solo le añado ed, nada más. Por ejemplo, el presente, want, algunas de estas palabras, por ejemplo, me imagino que ya las han de haber visto. Por ejemplo, kill, ya saben qué significaba matar. Es bien común esta palabra. Kill en presente. Y en pasado, killed, ¿verdad? Maté. Work, otra palabra muy común, trabajar. Miren, solo le añadí ed y ya lo hice en pasado. I worked, trabajé. Announce, anunciar. Announced, anuncié. Encourage, animar. Encouraged, animé. I encouraged my students in the class today. Animé a mis estudiantes en la clase hoy. Entonces, en la actividad de la plataforma solo aparece como lista de verbos. No recuerdo muy bien qué es lo que se tiene que hacer, pero es bien sencilla la actividad. Pero yo aquí lo hice un poco como más específico para explicarles de que hay verbos regulares y verbos irregulares. Acaba de mencionar que los verbos regulares solo le tengo que añadir ed para hacer el pasado. Pero aquí está, miren, una lista. Base form, simple past y past participle. El presente, el pasado y el pasado participio. Ahora veamos los irregulares. En los irregulares todo cambia totalmente. Miren, el infinitivo, beat, que es golpear. Hola. Hola, si puede poner la diapositiva anterior, por favor. Esta. Ya la puede ver. No, ¿dónde está esa? Hola. Sí, ya. Ya. ¿Y qué tenía alguna duda sobre esta? Hola. Vaya. Ya haré. Hola, Hola, no le entiendo. Mejor escríbame en el chat.
Hola, Yare. Sí, sí, diga. Fíjese de que no recuerdo haber visto un apartado de solo verbos en la unidad 5. ¿Será que me lo habré Vaya, saltado? Pero se supone que lo vi todo. sí, sí, vaya, permítame. Ya le voy a enseñar a la plataforma mejor, ahorita. Ya solo permítanme unos minutos. Entro a la plataforma y buscamos esa parte. Es que yo aquí lo hice como un poco más extenso para explicarles, pero ya se nos fue un poco de tiempo y hasta nos podemos aburrir un poco. Solo yo lo que les quería explicar era que hay diferencia entre los verbos. Hay verbos regulares y verbos irregulares. Eso ya lo debemos de ir ya practicando, de tener en mente eso, de que hay verbos regulares y verbos irregulares. Es muy importante eso, saber eso. Por eso los quería mencionar. En la unidad 5 ya les voy a compartir. Aquí está. Ya la encontré. Solo les comparto la pantalla. Que esto es más o menos como la conjugación de verbos. ¿Cómo dicen? Hola, diga. Vaya, aquí está, miren, en la unidad, perdón. Está en la unidad 6, creo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, pues tal vez sí en la unidad 6 porque no a ese último paso no he llegado. Pero no, pues en la 5 está. Mira, pues. Unit 5. Aquí está, ve. Verbs. Vamos a la 5 y aquí en la última es. Tal vez la hizo y no se recuerda. Es Sí, la lección 6. Nos vamos aquí. Y aquí la encontramos. Es cuando la parte que me dijeron que donde tenían que grabar y se equivocaban bastante. pues sí, lo siento, pensé que iba a tener otra estructura, pero sí, esa ya está completa, Yare, gracias. Ajá, sí. Entonces, son verbos, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo verbos, por ejemplo, aquí. Este me imagino que es listen. Tenemos que buscar la palabra. Buscamos la palabra que quiera decir listen. Think. Aquí está, listen. Este es un verbo, ¿verdad? Es un verbo. Es un verbo regular. Pues, lo que yo les estaba explicando era que hay diferencia en verbos regulares y verbos irregulares. Pero eso yo nada más lo estaba aplicando como algo adicional para que lo sepan. Y aquí vamos a escribir oraciones. Type the sentences that you hear in the dictation. Entonces ustedes van a escribir. I'm asking you a question. Y aquí dice, está utilizando ask. Asking you. I am asking you a question. Y van a escribir eso, ¿verdad? Por ejemplo, I'm asking you a question. Y aquí está utilizando el verbo. Aquí lo mismo. Veamos otra. Aquí va a escribir verbos también, miren. Por ejemplo, what's Peter doing? He's writing, escribiendo. He's writing a note. He's looking over. He's looking over here now. Pongamos esto. The note is for you. La nota es para ti. What does it say? Sería. What does it say? Este es un verbo también, say. ¿Qué dice? Dice. La nota es para ti y pregunta, ¿qué dice? The note says. La nota dice. I think. Think es un verbo también.
I think you're nice. Yo creo que eres genial. Do you want to meet me for coffee? ¿Quieres conocerme? Check answer y todas están correctas. Y eso es todo, de verdad. Describir verbos, nada más. Escribir verbos. Pero yo aquí lo hice un poco como más específico en la diapositiva para que veamos la diferencia de que hay verbos regulares y verbos irregulares. Pero aquí está explicado. Aquí está explicado, no requiere mucho de que debe llevar una estructura como lo anterior, no. Eso no. Aquí dice verbos irregulares. Y aquí están los verbos regulares. Ustedes lo pueden leer y ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Que hay verbos regulares y verbos irregulares. Eso era todo, nada más lo que quería explicarles, ¿verdad? Pero a medida vayamos aprendiendo más vocabulario, nos vamos a ir aprendiendo verbos. Y vamos a ir diferenciando cuál es regular y cuál es irregular. Pero eso con el tiempo, ¿verdad? Yo nada más quería explicarles eso. Pero si hay dudas en cuanto al tema principal, me podrían decir. ¿O todo está claro? En mi caso, bastante claro, Yaret, gracias. Ajá, está bien, perfecto. ¿Los demás? ¿Tienen dudas o los confundí en algo? ¿Me podrían decir? Todo claro. Todo claro. Bueno, está bien, perfecto. Entonces, hasta aquí llegaríamos. Solo recordarles de que el día jueves, ¿verdad? Estar presente en la tutoría a la misma hora. Y entonces esto sería todo por ahora. Recordarles que siempre, ¿verdad? Estar trabajando en la plataforma. Y gracias por estar presentes el día de ahora. Entonces, pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Recuerden colgar siempre antes de salirse.